Mi punto de vista respecto del constitucionalismo es ciertamente crítico, pero quizás a los efectos de comenzar esta charla, que después quiero que sea un diálogo franco entre amigos, donde espero que me hagan todas las preguntas de rigor, tenemos que hacer un poco de historia, tenemos que refrescar un poco la memoria. Y en efecto, se adjudica a Pascal una frase que hasta puede tomarse como un sano consejo para el investigador. Montados sobre los hombros de los antiguos, podemos ver más allá. En consecuencia, lo que es el neoconstitucionalismo, su presencia activa en el foro en nuestros días y las consecuencias que acarrea, solo pueden ser comprendidas si apelamos a la historia del papel que han tenido los jueces en Occidente. Hagamos entonces una breve reseña, ya que después de todo, jueces siempre hubo, porque hubo siempre conflictos, y por ende, siempre se necesitó de alguien que tuviera facultad para resolverlos de acuerdo a normas pautadas con anterioridad, ya sea que éstas fueran morales, jurídicas, consuetudinarias o religiosas. Este es el primer dato que no podemos eliminar. El juez y el conflicto son como las dos caras de una misma moneda. De allí precisamente surge esa profunda ponderación que ha tenido la función judicial. Si hemos de remontarnos a una visión clásica del problema, no podemos menos que pensar y repensar en Platón y en Aristóteles. Ambos nos presentan una visión áulica del juez. El primero de ellos, quien parece recordar a los encargados de administrar justicia que en la interpretación del derecho hay ciertas pautas o principios objetivos que jamás pueden ser dejados de lado, tal como aparece claramente en el Eutifrón. Creo, Sócrates, que ninguno de los dioses estará en desacuerdo con otro en que deba ser castigado quien haya matado a alguien injustamente. No se atreven, creo, a negar ni a discutir que, si cometen una injusticia, deben ser castigados. Es decir, que, en clave platónica, el drama judicial es discrepar sobre un acto determinado. Unos dicen que el acto es justo, otros que no lo fue, pero nadie ha de sostener que la injusticia deba quedar impune. Como puede verse, existe aquí una apelación a la objetividad, lo que no es poco. Por su parte, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, pinta con gran respeto la función del juez. Al desarrollar el tópico referido a la justicia correctiva, nos dice, en efecto, que el juez quiere ser como una encarnación de la justicia. El juez restablece la igualdad. Semejantes afirmaciones nos evidencian la ponderación que podía tener un griego medio acerca de la función judicial. Y Aristóteles, por otra parte, con gran realismo, hace estas descripciones elogiosas en medio de uno de los aspectos más tremendos del drama jurídico interpretativo: el tránsito de lo general a lo particular, de la norma general y abstracta al caso particular y concreto. Ese camino, en clave aristotélica, tan solo puede ser recorrido por el juez a partir de la utilización de una herramienta básica: la equidad, la justicia del caso concreto. El Estagirita efectúa tal aportación en otra de sus obras maestras, la Política, en donde señala con gran realismo que lo mismo que en las demás artes es también
imposible en política escribir exactamente todo lo referente a su ordenación, ya que forzosamente las normas escritas serán generales y en la práctica no se dan más que casos singulares. Pasemos por alto muchos siglos de historia. Concentrémonos ahora por un momento en Santo Tomás. Este autor repite el elogio de la figura judicial utilizando términos similares a los empleados por Aristóteles. Si recurro al juez porque estoy envuelto en un litigio, veo en su función cierta encarnación de la justicia. Sin embargo, hay en su concepción un pequeño toque de atención que ha sido inexplicablemente pasado por alto por sus seguidores más importantes. Tomás advierte, en efecto, que la sentencia judicial puede ser inicua y aún así seguir siendo considerada derecho, aunque en un sentido muy analógico e impropio. Desde luego, lo que acabamos de señalar es un simple detalle, pero un detalle importante. El juez, ese crisol de la justicia, ese filtro que hará purificar las pretensiones de las partes sometidas a la situación conflictual y cuya misión es decir lo que le corresponde a cada uno, sentenciar sobre lo suyo de cada cual, puede también ser injusto. Esto no había sido descrito antes con tanto realismo. Y este detalle que acabamos de apuntar permite nuestro ingreso a la modernidad. Una entrada abrupta, sin duda, porque nuestro autor ahora es Hobbes, un pensador que le tenía una gran repugnancia a la jurisprudencia. En efecto, la mentalidad geométrica de Hobbes no podía concebir las diferencias de opinión propias de los juristas respecto del sentido de las normas jurídicas. La ley civil determina lo justo y lo injusto, pero las escuelas, añade, establecen reglas de lo bueno y de lo malo, según su propio agrado y desagrado. Siendo tan grande la diversidad de los gustos, no existe nada, por consiguiente, que esté generalmente admitido, sino que cada uno hace, en cuanto se atreve a ello, lo que parece bueno a sus propios ojos, para su versión del Estado. Su lógica, que debería ser el método del razonamiento, no es otra cosa sino la expresión, según Hobbes, de términos capciosos e invenciones para confundir a quienes discuten con ellos. Y adelantándose a lo que va a ser el positivismo posterior, Hobbes concluye: difícilmente podrá existir cosa tan absurda en materia de filosofía natural como la que ahora se denomina metafísica aristotélica. De suyo, pues, Hobbes le extiende un verdadero certificado de defunción a nuestras escuelas de derecho. En efecto, el pensamiento jurídico es problemático. Se debe partir del problema concreto que requiere una solución. Y como no hay dos casos exactamente iguales, el pensamiento geométrico o aritmético, tal como anhelaba Hobbes, es absolutamente inadecuado si queremos trasladarlo sin más al arte jurídico. Años después, Locke, en su segundo ensayo sobre el gobierno civil, va a poner nuevamente en su lugar el papel del juez. Si bien consideraba que el legislativo era la autoridad suprema, el paso del estado de naturaleza a la sociedad civil se efectúa principalmente para proteger la propiedad, para lo cual es necesaria la intervención de jueces, individuos conocidos e imparciales que resuelvan todas las diferencias que puedan existir en la interpretación de la ley
establecida a partir del consenso de la mayoría. Pero con Montesquieu comienza a variar el papel que ha de tener la función judicial. En efecto, más allá que pensara este autor sinceramente en que el principio de división de poderes debía ser respetado a rajatabla, por aquello de que para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder frene al poder. Nuestro autor partía de la base cierta de que no había libertad si el poder judicial no estaba separado del legislativo ni del ejecutivo. Y agrega proféticamente: si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. ¿Y por qué entonces comienza a variar la función judicial? Montesquieu agrega: podría ocurrir que la ley, que es ciega y clarividente a la vez, fuera en ciertos casos demasiado rigurosa. Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes. El juez, en consecuencia, al quedar reducido a ser simplemente la boca de la ley, se ve reducido a su vez a una actividad puramente pasiva, reproduciendo la norma que se limita a aceptar. Esta actitud comienza a preanunciar la escuela de la exégesis, según la cual la actividad del magistrado se ha de reducir a una mera tarea de búsqueda de la norma aplicable al caso. Norma que, según una curiosa interpretación, debía encontrarse inexcusablemente en el Código Civil que acababa de redactarse. Eso implicó un reduccionismo improcedente del arte de juzgar, por el que se vino a reducirle impropiamente a la tarea propia de un lógico. El juez solo debe subsumir. Como se dijera adecuadamente, se pretendió entonces sustituir a la justicia por el silogismo. Entonces, ya sea por fas o por nefas, ya por el culto excesivo a la letra de la ley o por la interpretación arbitraria de su letra, la tarea del juez pasa por su ponderación histórica más trágica. El terreno se encuentra preparado para que ingresemos en el resbaladizo e inasible concepto de la denominada discrecionalidad judicial. Concepto este que ha sido una de las más encantadoras creaciones del positivismo jurídico y que le permitiera explicar a través de Austin y Kelsen la denominada plenitud del ordenamiento jurídico, dogma tan falso como abstruso y con el cual se lograra negar una vez más toda posible injerencia del derecho natural, no solo en el sistema de normas, sino también en el mismo proceso interpretativo. Ello provocó la reacción de Dworkin. Tenemos que hacer una breve explicación por separado de ese planteo. En efecto, una de las principales críticas dworkinianas al positivismo jurídico ha tenido lugar a partir de la noción de la discrecionalidad. Si una norma no prevé claramente un caso, el juez está autorizado a resolverlo ejerciendo la discreción, ya sea creando una norma nueva a partir de la sentencia judicial o ampliando una ya existente en el sistema jurídico. Todas las principales versiones del positivismo, Austin, Kelsen, Hart, incluyen alguna variante de esta tesis que, como hemos visto más arriba, pretende salvar la aporía, la dificultad de la plenitud del ordenamiento jurídico.
El razonamiento de Dworkin en este punto no deja de ser atrayente. Nuestro autor advierte que admitir sin más la idea de la discrecionalidad significa permitir que los jueces puedan fundamentar sus sentencias de cualquier manera, algo que no puede estar permitido si queremos tener una visión correcta de lo que es el derecho. Estamos aquí entonces frente a una teoría de la interpretación que ha de tener en cuenta básicamente los casos individuales que deben resolverse. Hay una referencia entonces a la adjudicación. La teoría del derecho es básicamente una teoría de la adjudicación que hace que se vincule inevitablemente la teoría con la práctica. Sin embargo, para la resolución de esos casos no bastan las normas. O mejor dicho, las normas son insuficientes. Si queremos resolver el caso adecuadamente, han de observarse la totalidad de los objetivos en los que se basa la sociedad donde se plantea el caso y deducir de estos los principios inmanentes de esa misma comunidad. En consecuencia, el derecho ya está ahí, aunque no de una forma explícita. Donde ninguna ley o decisión previa señala el resultado adecuado existía, sin embargo, antes que se plantease el caso. Dworkin explica este importante punto de su teoría recurriendo a la analogía con una partida de ajedrez. En una partida entre el maestro ruso Tal y el americano Fischer, Dworkin dice: Tal mira todo el rato fijamente a Fischer a los ojos y le sonríe para molestarle y desconcentrarlo. Supongamos que las reglas del campeonato, a pesar de abarcar un amplio abanico de eventualidades, si los jugadores pueden levantarse de la mesa, el máximo de tiempo permitido para que cada uno mueva, etc., no dice nada sobre la sonrisa. Fischer se queja al árbitro y sugiere que Tal debería perder la partida. Un positivista que acepta el concepto de derecho de Hart diría que, puesto que no existía ninguna norma que hiciese referencia a este caso, el árbitro tiene la discreción para decidir el resultado y que su decisión supondría la creación de una nueva norma. Pero de acuerdo con Dworkin, la decisión correcta ya existía. Para decidir si Tal tenía derecho a sonreír a Fischer, el árbitro no tenía más que examinar la historia, la naturaleza, los objetivos y las normas del ajedrez que antes existían. Debería haber llegado a la conclusión de que se trata de un juego intelectual, cuyo objetivo es averiguar qué jugador tiene más capacidad de evaluar las posibles consecuencias de cada jugada, que el ejercicio de las actividades intelectuales requiere concentración y que el comportamiento que hizo perder la concentración del jugador era algo que entorpece la valoración de las verdaderas habilidades en el juego, y que a partir de todos estos factores podría haber deducido que el principio por el cual un jugador tiene derecho a no ser distraído por la conducta deliberada del otro es inherente a la naturaleza del ajedrez. En la sociedad sucede lo mismo que en el juego. El juez, cuando quiere dictar una sentencia en un hard case, en un caso difícil, debe contemplar la totalidad de las leyes, de las instituciones, de los estándares morales y de los objetivos de la sociedad. En consecuencia, los jueces no dictan leyes, sino que las encuentran. Aunque en realidad este ejemplo de nuestro querido amigo Dworkin está un poco arreglado, porque Dworkin, a quien conocí personalmente, le gustaba amañar y arreglar las cosas. Yo esta historia la viví en Buenos Aires. En Buenos Aires hubo una sede del Campeonato Mundial de Ajedrez en donde jugaban Fischer y Petrosian.
Y la verdad que Fischer vivía molestándolo a Petrosian. Es más, Fischer se levantaba cada rato, iba a comprar sándwiches de milanesa, tenía las manos engrasadas, movía las piezas con las manos engrasadas. Eso provocaba la ira de Petrosian. Y esa conducta lo desconcentraba completamente. En esa partida terminó Fischer siendo campeón mundial. Ganó la serie en Buenos Aires. Pero, además de en este esquema, en el que confluyen normas, principios y valores, Dworkin ha sostenido reiteradamente que hay un modo autónomo de toma de decisiones judiciales que es compatible con el rango no electivo de la judicatura. Esta tesis descansa sobre el presupuesto de que los jueces están obligados y son capaces de seguirlo antes que de crearlo en cada uno de los casos que llegan a sus manos. Hay entonces aquí una distinción permanente entre el hecho de dictar leyes y aplicarlas. Yo como juez, por ende, puedo tomar una decisión basada en normas y principios, pero sería inconveniente que lo hiciera fundando la resolución en objetivos, en fines, en policies, es decir, en políticas. Nos estamos acercando, queridos amigos, a las orillas del neoconstitucionalismo. No es que los jueces no deban tomar protagonismo en su lucha por el respeto a la primacía de la Constitución. La primacía de la Constitución, como sabemos, debe ser la piedra angular de todo sistema jurídico bien ordenado, que se precie de tal. El jurista argentino Alberdi, que fue uno de los padres de la Constitución argentina, decía que la Constitución es la carta de navegación de un país, porque contiene todos los principios que han de regir las instituciones de ese país. Claro, esa correcta actitud fue denominada adecuadamente como el gobierno de los jueces, pero esta es una idea acotada que debe restringirse a la aplicación de la Constitución, traducida en el principio de legalidad, cuya expresión correcta sería que los mandatos y las órdenes no son el producto de la voluntad arbitraria, sino de la normatividad previamente fundada. En consecuencia, la supremacía de la ley se opone a la influencia del poder arbitrario o de la discrecionalidad. Pero ciertamente, en términos reales, la supremacía de la ley es equivalente a la de la supremacía de la Constitución escrita, y su corolario, como lo ha descrito acertadamente el jurista argentino Vidal Campos, es el contralor de la constitucionalidad por la judicatura. Ello se apoyó en la doctrina de Madison y Jay, en el Federalista, en donde se afirmaba que no es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la intención de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad a la de sus electores, lo que terminó de consolidarse en Marbury con Madison, en la que quedó consagrada definitivamente, como sabemos, esa misma noción de supremacía y la de constitución rígida. Sin embargo, aun cuando los jueces controlaran la constitucionalidad de las leyes, lo hacían teniendo en cuenta ciertos parámetros que se podían considerar elásticos, como por ejemplo el de la razonabilidad, concepto este que, si no es correctamente entendido, puede llevarnos a un grado de subjetividad peligroso. El que la ley es constitucional en tanto sea razonable, en realidad refiere al concepto de racionalidad y al de justicia, como lo ha advertido con gran acierto Carl Schmitt,
La vinculación del legislador a la ley es posible, sin embargo, solo en tanto que la ley es una norma con ciertas propiedades: rectitud, razonabilidad, justicia. Pero esta característica de la ley del Estado de Derecho proviene de la filosofía griega y pasó a Occidente a través de la escolástica. La ley no es voluntad de uno o muchos hombres, sino una cosa general, racional, no voluntas, sino ratio. En realidad la ley debe ser la expresión de la mayor racionalidad posible. La ley ha de ser la máxima racionalidad en el Estado de Derecho. Tomás, al definir la ley, decía: la ley es una orden de la razón, dirigida hacia el bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Pero hubo circunstancias históricas, sociológicas, culturales y políticas que hicieron variar el eje de la participación de los jueces en el escenario judicial. La primera de ellas es la superación de la escuela de la exégesis. Diría que aquí estamos frente a una superación por hartazgo. Las leyes, al contrario de lo que suponían los juristas que redactaron el Código Napoleón, no cubren todos los casos que se presentan en la realidad, y a veces ni siquiera los prevén o no se encuentran redactadas con claridad. Hay aquí, en consecuencia, como no podía ser de otra manera, un redescubrimiento de la equidad, pero el único que puede ser equitativo es el juez. Por ende, el juez se transformó en el principal protagonista del drama judicial. Este fue el primer salto al vacío, puesto que quizás debamos hablar de las partes envueltas en la situación conflictiva, como los primeros y grandes protagonistas de nuestro drama. En segundo lugar, nos encontramos frente a un mundo líquido. Utilizo aquí la expresión de Bauman. Un mundo en donde no hay nada estable, un mundo y una sociedad en permanente cambio. ¿Quién puede dudar, por ejemplo, en la evolución que ha tenido el concepto tradicional de familia? ¿Quién puede, acaso, poner en tela de juicio el cambio que ha tenido el sentido tradicional del concepto de contrato y la idea de que los pactos deben ser cumplidos frente a las nociones de abuso de derecho, lesión enorme, teoría de la imprevisión, que parecen poner en crisis aquellos rígidos conceptos e ideas? Nuestro juez continúa tomando protagonismo. Segundo salto al vacío. Hemos dotado al juez de enormes poderes. El control constitucional de la legalidad y la importancia asignada a los tribunales constitucionales plantea un nuevo panorama que ha minado la racionalidad de la ley, ha disminuido su legitimidad y ha colocado a los jueces, al menos a los que resuelven sobre la validez de las leyes, por encima de ellas en la escala normativa. Este tercer salto al vacío ya hace que la caída sea irremediable. Los jueces no tuvieron la culpa, así como Frankenstein no tiene la culpa de haber sido creado por un demente. El problema radica aquí en que los políticos han creado leyes que son cada vez más irracionales, olvidando el cartabón de racionalidad y justicia al que aludiéramos más arriba. Por último, la adhesión de nuestros países a tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisdicción universal en caso de genocidios y delitos contra la humanidad han incrementado aún más el poder de los jueces. Y a ello debemos agregar el control de la virtud de los políticos. A la justicia
la hemos sometido, torturado, violado. ¿Qué jueces queremos? Mi pretensión es modesta. Yo deseo a un juez justo. Debemos alejarnos de la figura del juez retratada por el genial José Hernández, autor del gran poema nacional de los argentinos, el Martín Fierro, cuando le decía decir al viejo Vizcacha: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando él quiera enojarse, vos te debés encoger. Así como sería necesario que el abogado ejerciera de juez 2 meses al año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año, puesto que así aprenderían a comprender y a compadecerse y se estimarían más mutuamente. Evoco ahora a ese gran jurista que fue Piero Calamandrei. Decía premonitoriamente Calamandrei: el juez es el derecho hecho hombre. Solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley. Solo si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana. Por eso se sitúa en la justitia, no simplemente en el jus, el verdadero fundamento de los reinos. Porque si el juez no está despierto, la voz del derecho queda desvaída y lejana como las inaccesibles voces de los sueños. Nada más, gracias.